bendiga, estimados hermanos y amigos, en esta preciosa y bella hora. Es una bendición poder estar con ustedes. Hoy en esta oportunidad tenemos como invitado especial, ¿verdad?, a Dios primeramente, y tenemos a nuestro hermano Wilfredo, quien será el encargado de llevarnos el consejo de la palabra de nuestro Dios en esta preciosa y bella hora. Es una bendición poder tenerle con nosotros en esta preciosa y bella hora. Dejo con ustedes a mi hermano Wilfredo Benítez para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermanos y amigos que puedan estar conectados en este momento. Para mí es un gran privilegio el cual Dios me ha concedido, y doy gracias a Dios primeramente, y también doy gracias a nuestro hermano pastor Luis Ramírez por el privilegio que me ha dado de presentar lo que es la palabra del Señor en este momento, ya que el privilegio es Dios quien lo da, pero también sabemos nosotros de que Dios tiene sus siervos, por lo cual nosotros estamos muy agradecidos. En esta noche traigo un tema que quiero que veamos, y es, ¿verdad?, un tema muy importante para que hagamos un autoanálisis en nuestra vida. Primeramente, les voy a pedir a aquellos que están y que tienen sus Biblias en sus manos, si la tienen en sus manos, yo voy a dar lectura a los versículos, pero también si puede corroborar, vamos a dar lectura a dos versículos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y vamos a dar lectura al versículo 9 y al versículo 10. Antes de dar lectura a la palabra, quisiera darle las gracias al Señor en oración y pedirle al Señor que sea Él obrando en esta tarde, que sea Él obrando en sus corazones para que puedan retener esta palabra, y que sea Él siempre ayudándome para que pueda exponer la palabra correctamente. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea su nombre. En esta hora, Padre bendito del cielo, le doy las gracias, Señor, por el privilegio tan grande que me ha dado, Señor. Le doy las gracias, Señor, por nuestro hermano pastor Luis Ramírez. Le doy las gracias por su familia, Señor, por recibirnos, Padre Santo. Señor amado, en esta hora, Padre, usted que me ha dado el privilegio, Señor, de que presente su palabra, Señor, a su pueblo. Yo le pido, Señor, que me ayude, Padre, que me dé la fortaleza, y que el temor, Señor, siempre esté conmigo, Señor bendito del cielo. No le pido, Padre, que me dé, Señor, elocuencia, Señor, sino, Padre, autoridad para poder predicar su palabra. En el nombre de Jesús yo le pido, Padre, que se glorifique en esta noche, y que todo, Padre, lo que leamos y podamos explicar, Señor, sea para la honra y gloria de su nombre. Bendiga a su pueblo, Señor, en esta noche por medio de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos lectura al versículo 9 del capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que nos habla acerca de la cena de la boda del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Damos gloria al Señor por su palabra, y nosotros como creyentes todos sabemos de que Dios nos ha estado llamando desde el principio de la creación, si lo podemos mencionar, y ese llamado ha sido para que nosotros vengamos y estemos a cuentas con Él. Lastimosamente, el llamado que Dios hace ha sido despreciado, no ha sido bien recibido por el ser humano.
Estos versículos, como en otros pasajes, nos muestran la invitación que el Señor nos ha hecho y el llamado. ¿Para qué es que el Señor nos ha llamado? Vemos acá que dice que es verdad, la invitación es, o el llamado a la cena de las bodas del Cordero. La Biblia nos hace, como decía, a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, la invitación a esta boda del Cordero. Y como mencioné, lastimosamente, ¿verdad? Esta invitación es despreciada por el mundo en general. A veces las personas llegan a ser piedra de tropiezo, porque aún dentro de la iglesia hay personas no convertidas. Hay personas no convertidas y cambian el servicio de la adoración al Señor por ciertas actividades. Pero el Señor lo dijo en su palabra, de que en su viña habría, ¿verdad?, trigo y cizaña. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. A lo largo de este breve mensaje, nosotros encontraremos dos tipos de invitaciones, las cuales el Señor ha hecho, que son dos tipos de cenas que son muy diferentes. Una cena es bendecida y la otra cena es una cena que es aterrorizadora. Está en nosotros autoanalizarnos en qué posición nosotros estaremos en aquel gran día. Por eso, en esta noche el tema es bienaventurados o desdichados. Por eso digo, debemos de autoanalizarnos para ver en qué situación o en qué posición nosotros nos vamos a encontrar. Si vamos a ser bienaventurados en aquel día o seremos unos desdichados. Porque nosotros en nuestro diario vivir también recibimos invitaciones de diferentes formas, para diferentes lugares, pero muchos, ¿verdad?, en su ceguera espiritual no pueden discernir la diferencia entre estas invitaciones que vienen a la vida de cada uno de nosotros. Unas vienen de parte de Dios, las cuales obviamente el mundo desprecia. Y como decía, también algunos religiosos menosprecian, ¿verdad?, la invitación que Dios hace. Pero nosotros como creyentes sabemos que Satanás está siempre presto a hacer invitaciones y obviamente el ser humano está siempre inclinado y está dispuesto a aceptar las propuestas o las invitaciones que el enemigo hace a sus vidas. Nosotros que venimos del mundo sabemos, un tiempo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados y conocemos el sistema, cómo Satanás está obrando para desviar y llevar por el camino equivocado a las almas que Dios está buscando salvar. Nosotros hemos sido bienaventurados porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida para que nosotros pudiéramos mostrar también esa vida que Él nos ha dado y ser ejemplo, ya que nosotros entendemos y creemos que el cristiano es por sus frutos que se conoce. Por ejemplo, nosotros podemos ver, y en esta Semana Santa es el mejor ejemplo que tenemos hablando acerca de las invitaciones que vienen, ¿verdad? Diferentes invitaciones a cada ser humano. Ahora, veamos la diferencia. ¿Cuánto cristiano no asistirá a la iglesia a llevar la adoración a nuestro Dios estos días de Semana Santa, algunos de los días? Y veamos el por qué. Ellos desprecian el culto, que es verdad, de adoración, de alabanza, de exaltación a nuestro Dios. ¿Por qué? Por seguir las invitaciones que el enemigo les presenta por medio de sus familiares y amigos. Ya podría ser, ¿verdad?, estas a las playas o destinos o lugares diferentes, los cuales no tienen nada que ver con lo que Dios demanda de nosotros. El Señor ha dicho en su palabra que nosotros no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahora, muchos, ¿verdad?, nos señalan y dicen que nosotros somos pesimistas, pero simplemente somos realistas. Entre estos muchos que toman esas invitaciones que vienen, ¿verdad?, por no hacer sentir mal al amigo, por no hacer sentir mal a los familiares, aceptan las invitaciones, pero entre estos
hay muchos que son desdichados. ¿Y por qué razón digo que son desdichados? Porque olvidan cuál es nuestra realidad. La realidad de nosotros es que estamos en este mundo de pasada. La realidad de nosotros es que somos como la neblina. Y eso la misma palabra de Dios nos dice cuál es nuestra realidad. Salmo 103, versículo 15, dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto a la desdicha que muchos experimentan al aceptar aquellas invitaciones y despreciar el llamado que Dios les hace a presentarse en su casa, a adorarle y exaltarle y a traerle esas alabanzas? Dice acá, dice que somos como la flor del campo, ¿verdad? Que por un tiempo nosotros llegamos a florecer, por la tarde es cortada también y es secada. Ahora dice que el viento pasa. Cuando la flor del campo llega y se seca, el viento se la lleva y su lugar dice que no la conocerá más. Ahora, muchos de aquellos que han sido invitados llegarán a su lugar de destino, a donde se dirigen. Muchos lograrán llegar, pero hay una situación que muchos ignoran, ¿verdad? Muchos no regresarán al lugar de donde salieron, porque nosotros sabemos de que Dios nos ha llamado para que nosotros vivamos cada día en victoria. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas salen y salen contentos, van contentos con la multitud, porque van a disfrutar según la vida. Pero como decía, están expuestos a situaciones como accidentes, a situaciones como que puedan pasar en cualquier lugar donde ellos, ¿verdad?, se han dirigido. Pero nosotros como cristianos hemos sido llamados para perseverar, para perseverar. El triunfo de la iglesia pura de Jesucristo es un contraste, ¿verdad?, que nosotros encontramos con la destrucción de la iglesia falsa y corrupta que está identificada como Babilonia la Grande, según lo describe Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. ¿Cuáles son las razones que tenemos para decir que la iglesia pura triunfará? Hay muchas razones, pero nosotros debemos de tener esa confianza como creyentes de que nosotros estamos dentro de esa iglesia. El Señor ha prometido venir por una iglesia blanca, pura y sin mancha, y esa es la razón por la cual nosotros debemos de perseverar. Esa es la razón por la cual nosotros podemos afirmar de que la iglesia del Señor triunfará siempre, porque Él dijo que construiría, ¿verdad?, esa iglesia en la cual, ¿verdad?, ni el Hades prevalecería contra ella. Ahora, ¿quiénes conforman esa iglesia? Nosotros, aquellos que perseveremos expresando nuestro gozo, diciendo no a las tradiciones del mundo y sí a la alabanza de Dios, como está escrito. Porque está escrito que nosotros debemos alabar a nuestro Dios, como hemos leído en la palabra del Señor, que debemos alabar a Dios, adorar a Dios, como lo dice el versículo 10. Ahora, este capítulo 19 que he tomado, los dos versículos, si vamos un poco más atrás, nos damos cuenta que el capítulo 19 en el principio nos habla acerca de la alabanza o alabanzas al cielo. Notemos las veces que este capítulo o aparece, ¿verdad?, en los primeros versículos esa palabra aleluya, y nosotros conocemos muy bien esa palabra. ¿Por qué la mencionamos? Porque hay gozo en nuestros corazones, hay gozo en nuestra vida, hay alegría. La palabra aleluya significa alegría, júbilo, gozo dentro de la iglesia. En los versículos 1 al 6 del capítulo 19, nosotros podemos ver que nosotros estaremos, ¿verdad?, en ese lugar. Juan ya vio esa visión, dice de que él vio aquella gran multitud de grandes y pequeños que adoraban y exaltaban a Dios. Ahora, cuando leemos el versículo 1, si notamos las veces que aparece la palabra aleluya, dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya,
salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver o podemos entender en estos primeros 3 versículos? Hemos encontrado que la iglesia o los ángeles, nosotros también podemos decir aleluya y amén a esta palabra. Habla acerca de la victoria de nuestro Dios, de la victoria de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a tener el privilegio de estar alabando al Señor. Hemos notado esas veces, ahora podemos ver también en los siguientes versículos del 4 al 6, cuando después de haber hablado acerca de lo que es la victoria que tendrá nuestro Dios, ¿verdad? Vengando la sangre de sus siervos, del versículo 4 al 6, dice, habla acerca de la alabanza. Versículo 4 del capítulo 19 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué gran bendición para nosotros el saber de que nosotros tendremos la oportunidad de estar delante de la presencia de nuestro Dios, adorándole y exaltando su santo nombre, porque nosotros sabemos y creemos, hemos creído en su palabra, hemos creído en sus promesas, y a pesar de la imperfección que nosotros vivimos, tenemos la certeza de que las promesas del Señor permanecen fiel en nuestra vida, porque es Él quien nos sostiene. Si nosotros tropezamos, si nosotros resbalamos, el Señor no permite que caigamos, y si caemos, el Señor se encarga de levantarnos, porque nosotros tenemos nuestra confianza puesta en nuestro Dios. Ahí estaremos todos aquellos los que fuimos llamados y que perseveremos hasta el fin, porque la palabra también nos dice de que todo aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, nosotros sabemos que estaremos delante de la presencia de nuestro Dios, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Dice Lucas 6:20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Qué gran bienaventuranza, la cual ha mencionado acá en el versículo 9 del capítulo 19 que tomamos, donde dice que bienaventurados los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros como creyentes sabemos de que somos bienaventurados. El Señor nos ha escogido, el Señor nos ha llamado. Nosotros no fuimos quienes elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Ahora, hay una pregunta para usted que escucha en este momento. ¿Ha sido usted llamado? ¿Es usted un bienaventurado? ¿Es algo que debemos de meditar en nuestros corazones? Porque ¿qué es lo que dice el versículo que hemos leído? Versículo 9. Una vez más doy lectura de la bienaventuranza. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. ¿Ha sido usted llamado? ¿Es usted un bienaventurado? Contéstese esa pregunta en su interior. Ahora nosotros sabemos que estas son palabras verdaderas de Dios. Estas palabras, muchas personas tienen aquello de decir, ¿verdad?, que el papel puede con todo, que pueden escribir sobre él y él aguanta con todo. Pero aquí hay una afirmación y dice de que estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora una vez más pregunto, ¿ha sido usted llamado? Pregunto, ¿es usted bienaventurado o es usted un desdichado? Porque solo hay 2 clases de personas en este mundo. Los que están bajo condenación y aquellos que han salido o Dios los ha sacado de esa condenación.
cuál es su condición. Debemos de notar siempre el contraste que encontramos entre las dos cenas mencionadas en este capítulo. Hay una cena que es bendecida, en la cual nosotros por fe sabemos de que estaremos ahí, que hemos sido llamados, las cuales encontramos en los versículos 9 y 10 del capítulo 19. Y hay una cena aterrorizante que encontramos descrita en la Biblia también, en la cual yo no creo que ningún, ¿verdad?, ser humano quiera estar. Si damos lectura al versículo 17 y al versículo 18, que dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar, siendo de que en el ser humano hay bastante altivez y muchos creen que por tener una buena posición económica, por tener el poder sobre un país, el tener el poder en diferentes, ¿verdad?, situaciones, se creen mucho más que los demás? Aquí la Biblia nos describe de que en ese lugar estarán, ha descrito, ¿verdad?, que estarán los reyes, que estarán, ¿verdad?, los caballos y sus jinetes, y que habrán, ¿verdad?, esclavos y libres, y que también estarán, ¿verdad?, grandes y pequeños. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque a través de la Biblia nosotros podemos ver de dónde es que nosotros tomamos, ¿verdad?, la ideología, la cual el Señor nos revela por medio de su palabra. Como dice acá en el versículo 7 del capítulo mismo 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos y amigos que puedan escuchar, también tienen la oportunidad, pero todos aquellos que estamos en el caminar cristiano, debemos de siempre autoanalizarnos para ver si es que nosotros estamos preparados, porque sabemos que la novia del Cordero es la iglesia del Señor, a la cual nosotros pertenecemos. Recordemos que la boda imaginaria que menciona el versículo 7 representa la intimidad, el amor, y también representa el gozo entre Cristo y su iglesia. Y esto nosotros lo vemos, ¿verdad?, como un cumplimiento de los compromisos expresados anteriormente en las Escrituras de parte de Dios hacia su pueblo. Y encontramos, ¿verdad?, a través de la Biblia varios ejemplos, de los cuales voy a dar lectura a algunos, y si tienen su Biblia pueden acompañarme a Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, del versículo 5 al versículo 8. Vemos acá cómo el Señor habla de estas promesas a su pueblo. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ahora acompáñeme al libro de Oseas. Oseas capítulo 2 también nos muestra, nos da otro ejemplo. Si vemos en el versículo 19, y aquí está hablando acerca del amor, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Sabemos de que el amor de Dios es
para aquellos, ¿verdad?, que le temen desde la eternidad hasta la eternidad. Y en el versículo 19 dice la palabra del Señor del capítulo 2 de Oseas: y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová en aquel tiempo. Es el versículo 20, perdón. Vamos al versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y dice el versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahora, nosotros, hermanos que escuchan en este momento, sabemos de que Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros le conozcamos. ¿Cómo nosotros le vamos a conocer a nuestro Dios? Por medio del Espíritu, de la profecía, por medio de las santas escrituras, es que nosotros conoceremos a nuestro Dios. También podemos tomar un ejemplo en Efesios capítulo 5, que nos habla acerca del sometimiento que debemos de tener los unos con los otros. Efesios capítulo 5. Y leemos el versículo 26 y 27. Ahora debemos de saber de que Dios, ¿verdad?, por medio de la palabra nos exhorta a nosotros como iglesia, nos hace una exhortación, y esta exhortación tiene un propósito. ¿Qué es lo que dice el versículo 26? Versículo 26 del capítulo 5. El propósito con el cual Dios, por medio de su palabra, exhorta a la iglesia es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y con qué fin? A fin, dice el versículo 27, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, nosotros, como mencionado ya en varias ocasiones, debemos de autoanalizarnos cada día. Cómo nosotros nos encontramos delante de Dios como miembros de ese cuerpo, como miembros de esa iglesia que el Señor vendrá a recoger. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Dice de que a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha. ¿Cómo nos presentaremos nosotros delante del Señor en aquel día? ¿Cómo nos presentaremos? ¿Como una iglesia, como la describe acá, sin mancha, sin arruga o cosa semejante? Nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad. La pregunta es si lo estamos haciendo, si estamos viviendo en santidad tal y cual como el Señor nos ha llamado a que nosotros vivamos. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y doy lectura hasta el versículo 16. El subtítulo que tiene acá es el llamamiento a una vida santa. Y dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y aquí, si podemos recordar lo que mencioné, muchos, ¿verdad?, aún estando dentro de la iglesia, se comportan de esta manera. Cuando el Señor hace la exhortación, tal vez es por falta, ¿verdad?, de prestar atención, como lo dice la palabra del Señor, que debemos de ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Dice que debemos de comportarnos, el versículo 14, como hijos obedientes, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
Aquí no está diciendo que nosotros solamente seamos santos en el momento que nos congregamos. No está diciendo que seamos santos solo cuando estamos en comunión con nuestros hermanos, sino está diciendo que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos ha hecho ese llamado y todo aquel que ha entendido ese llamado tendrá la fuerza, la fortaleza para poder decir no a aquellas tentaciones, para poder decir no a aquellas invitaciones que el mundo le trae, ¿verdad?, a sus puertas. Regresando al capítulo 19, podemos ver lo que sucedió ya en el versículo 10. Hemos visto cómo nosotros es que debemos de comportarnos y debemos de atender al llamado del Señor a vivir una vida santa para que nosotros nos encontremos entre aquellos bienaventurados que seremos llamados a la cena de la boda del Cordero. Lo que dice el versículo 9. Ahora damos lectura al versículo 10 y vemos lo que sucede acá, que el ángel era un consiervo de los profetas, según está expresado en Apocalipsis capítulo 22. Si vemos el capítulo 22, versículo 19. Y si alguno quitare las palabras, dice, esto habla, perdón hermano, me equivoqué en la cita, no, sí estoy correcto en la cita, la venida de Cristo está cerca y eso es lo que nosotros sabemos. El versículo 9, capítulo 22, versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, que no lo hiciera de postrarse delante del ángel, porque yo soy siervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vuelve a mencionar la exhortación a quien nosotros debemos de dar siempre la adoración. Es un llamado a nosotros a que adoremos y exaltemos el nombre de Dios siempre, que demos prioridad al llamado o a la invitación que Dios siempre nos ha hecho. Como decía, las invitaciones son bienvenidas de todos aquellos, ¿verdad?, que se acercan y nos invitan a otros lugares, pero cuando nosotros nos acercamos a alguien a invitarlo a la iglesia, como mencioné, esa invitación siempre lamentablemente es rechazada. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque es lamentablemente para aquellos que la desprecian, la invitación. Y hemos podido ver que Juan acá tiene el espíritu de la profecía, como hemos leído, ¿verdad? Y también el versículo 6 del capítulo 22 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hemos recibido nosotros el testimonio por parte del libro, ¿verdad?, que fue escrito por un testigo que vio y escuchó las cosas, a quien le fueron mostradas estas cosas. Por eso es que nosotros podemos, como creyentes, afirmar de que Juan tenía el espíritu de la profecía. Juan recibió el testimonio, como nosotros también lo recibimos. Pero no solo lo recibió, sino también nosotros reconocemos que es el testigo fiel que Dios, ¿verdad?, dio y lo presenta como tal a su iglesia. Porque hasta hoy en día estas palabras son vivas. Estas palabras son de aliento para nosotros, sabiendo de que es un testigo que no solamente caminó con nuestro Señor Jesucristo, sino que también le fue revelado por medio de aquel ángel las cosas de las cuales él daría testimonio a través de este libro, las cuales nosotros también creemos. Pero ¿cómo es que nosotros sabemos esto? Por medio de la palabra del Señor. Por eso decía de que muchos desprecian la palabra del Señor, desprecian a veces los servicios, y es verdad donde están perdiendo la gran bendición de entender a las situaciones que se pueden enfrentar por no conocer lo que la palabra del Señor dice. Porque esta es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis
es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6 dice en el versículo 9, donde habla acerca de los sellos: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Sabemos que hubieron muchos que murieron por causa de la palabra de nuestro Señor, que hubieron muchos que murieron y que tenían ese testimonio. Ahora nosotros también, gracias al Señor que nosotros tenemos la oportunidad de predicar libremente, que aún no estamos padeciendo persecuciones, pero es un gran privilegio el cual el Señor nos da, y muchos aún hoy en día, siendo creyentes, lo desprecian. Pero nosotros, aquellos que lo recibimos, el privilegio con gozo y alegría, sabemos de que somos bienaventurados. Las cosas que nosotros creemos de la palabra del Señor son nuestra fuerza, nuestra fortaleza cada día, y debemos de saber de que también nosotros, al haber sido llamados, el Señor nos ha dado ese espíritu de la profecía. De manera que el ministerio de Juan es comparado aquí como el ministerio de los ángeles, porque por medio de aquel ángel fue que a Juan le vino la revelación, a Juan le vino el testimonio, y por medio de Juan nosotros hemos recibido también esta revelación. Y el Señor, que nos ha abierto los ojos, nos ha permitido entender, porque hay muchas personas que han leído la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no tienen entendimiento de ella. Mas nosotros, lo poco que logramos entender, sentimos el anhelo y el deseo de transmitirlo también para aquellos que creerán en esa palabra. Juan ejerce el privilegio, Juan ejerce el ministerio también, dándonos testimonio de lo que vio y lo que escuchó. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con este testimonio? ¿Nos quedamos con él como aquel siervo malvado? Recordemos esa parábola. El Señor vendrá un día y tendremos que entregarle cuentas. ¿Qué estamos haciendo con el testimonio que hemos leído y que hemos creído? ¿Lo estamos llevando a aquellas almas perdidas? ¿Lo estamos transmitiendo también así como ha sido transmitido a nosotros, para que otros puedan tener el entendimiento y busquen la salvación? Si no lo estamos haciendo, el Señor nos demandará en aquel día. Por eso debemos de autoanalizarnos. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Somos bienaventurados o somos desdichados? ¿Cómo nosotros podemos saber si somos bienaventurados? San Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El mundo está bajo condenación. Todos aquellos que hemos creído en la palabra del Señor, el Señor nos ha quitado esa condenación de sobre nosotros y nos ha dado la paz, nos ha dado la libertad para que nosotros podamos hablar libremente y con denuedo lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué el mundo ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mas la palabra del Señor dice en Lucas, si veamos unos versículos más, ya para ir concluyendo, en San Lucas capítulo 6, San Lucas capítulo 6, del versículo 23 al 26, nos habla de dos tipos de seres, los cuales nosotros hemos hablado. Hay dos tipos de seres, los salvos y los condenados, hablando del ser humano. Los bienaventurados
son descritos en Lucas capítulo 3, capítulo 6, perdón, Lucas capítulo 6, son descritos los bienaventurados del versículo 20 al versículo 23, y los desdichados son descritos del versículo 24 al versículo 26. Versículo 20 del capítulo 6 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos, dice el versículo 23, en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora, vemos cuando decía del versículo 24, encontramos los ayes, ¿verdad? Lo que describe a aquellos que son desdichados, mas ay de vosotros, dice el versículo 24, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora debemos de aclarar siempre de que no es malo tener riquezas, no es malo tener riqueza, el problema es el amor a las riquezas, porque dice la palabra de que nadie puede servir a dos señores, porque honrará a uno y menospreciará al otro. Pero dice acá de que los ricos al amar las riquezas tienen su consuelo. Versículo 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Dice el versículo 26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y es algo que nosotros vemos hoy en día. La Biblia nos exhorta a que nosotros denunciemos conforme a la palabra del Señor a los falsos maestros, a los falsos profetas, porque muchas almas están siendo arrastradas por ellos. Ahora, nosotros debemos de ver por qué razón es que nosotros entramos en la lista de los bienaventurados, como dice acá, ¿verdad? Que nosotros, San Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que nuestro corazón está limpio? Solamente enfocándonos en la obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Y como he mencionado, perfección tal vez no hay en nosotros, pero nosotros llevamos una lucha constante y eso es lo que hace la diferencia. Esa lucha es la que nos hace que nosotros mostremos aquellos frutos del Espíritu en nuestra vida. Y debemos de saber de que hay advertencias también, como hay bienaventuranza para todos aquellos que estamos perseverando en la palabra del Señor, también hay advertencias para los pecadores que pecan deliberadamente y que se mantienen constantemente en los pecados. Y aparte de eso, están asistiendo al culto de adoración a nuestro Dios, profanando así lo que es la casa del Señor. Hay una advertencia para ellos, si vemos en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, del versículo 26 y versículo 27. El subtítulo que tiene esta porción bíblica dice, advertencia al que peca deliberadamente. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesucristo vino, sufrió, murió y pagó por nuestros pecados en esa cruz. Fue resucitado al tercer día.
Ahora nosotros como creyentes sabemos de que debemos mantenernos firmes, porque hemos creído que ese sacrificio perfecto que el Señor vino a hacer nos ha quitado esa condena de encima, y por lo tanto nosotros no debemos permanecer pecando como lo están haciendo muchos. Versículo 27, sino dice que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más sacrificio que hacer. El que quiere pecar, la Biblia dice que el que sea injusto, que siga siendo injusto. Ya no hay más sacrificio que hacer. Jesucristo murió una sola vez para pagar por nuestros pecados. Ahora aquellos que pequen deliberadamente y que quieran vivir permanentemente en un pecado, cubiertos en un engaño que el enemigo les ha puesto, que al estar dentro de una iglesia cubrirá esos pecados, como decía, lamentablemente por ellos están perdiendo su tiempo. Es necesario que crean en el unigénito Hijo de Dios, que nazcan de nuevo, que le pidan al Señor que les dé un nuevo espíritu y un nuevo corazón, porque el que tiene un nuevo espíritu y un nuevo corazón no da un paso atrás en el Evangelio. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, mas nosotros somos bienaventurados. Vuelvo a preguntar nuevamente, ¿cuál es nuestra posición? ¿Bienaventurados o desdichados? Ese fue el tema. Nosotros sabemos de que somos bienaventurados y debemos de saber respondernos en nuestro interior. ¿Cuál es nuestra condición? Porque nosotros sabemos y nos conocemos y conocemos esa respuesta dentro de nosotros. Si somos bienaventurados o somos desdichados. Pero no solamente nosotros conocemos la respuesta, sino la conoce nuestro Dios, que es un Dios omnisciente. Que el Señor les bendiga, hermanos, gracias por su tiempo y esperamos de que esta palabra les ayude para que puedan autoanalizarse cuál es su condición y que tomen lo que es la palabra del Señor en serio en su vida y aprendan, ¿verdad?, a decir no a las tradiciones del mundo, no a las invitaciones, porque es necesario que nosotros atendamos el culto de nuestro Señor, el culto en el cual adoramos a nuestro Señor. En nuestra iglesia siempre nos han exhortado que hay otros días que es preferible sacrificar un día de trabajo para irnos de paseo y no sacrificar un día en la casa del Señor, porque la Biblia dice que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si querés recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, te pido que repitas esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y que te he fallado. Pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por fe, en este momento, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal y confío que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad y no la mía. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames pueda responder. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén.